Pero mira, sí te puedo decir lo que a mí me ha hecho cambiar todo el sistema de dar formación y de comunicar. Y también está muy vinculado al mundo del liderazgo. Antes de la pandemia, fíjate que no hace tanto, si lo piensas. O sea, con toda la experiencia que tengo, tampoco hace tanto. Pero antes de la pandemia, no sé por qué, un día pensaba, digo, cuando alguien va a fallecer, su última frase es una frase que es un punto de inflexión. O sea, no es cualquier frase al uso. O sea, nadie va a morir y decir, oye, recuerda ir a por el pan a las 11 de la mañana. O sea, no se va a desgastar en decir una frase de esas. Y esa frase, en las películas, pues por ejemplo, puede ser el desenlace de la película. Y todo esto te lo cuento porque si tú piensas, ¿cuál fue la última frase que nos dejó Jesús a la hora de morir en la cruz? Siempre la hemos tenido muy presente y yo creo que la gente no le da valor. Y la frase es, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero claro, es que esta frase hay que estudiarla muy bien. Este buen hombre está crucificado y con cero ego, porque cualquiera de los que estamos en ese momento, si cualquier persona de a pie hubiéramos estado en esa cruz, estaríamos desgraciados, allá os caiga un rayo a todos. O sea, me estáis haciendo la tortura china aquí, ¿no? Pero no, este hombre con cero ego, la frase que nos deja, la perlita en dulce que nos deja, el diamante que nos deja es, Señor, perdóneles porque no saben lo que hacen. Y reflexionando sobre eso, digo, coño, ya lo tengo claro. Y disculpa por la palabra. Es así, somos ignorantes. Pero somos ignorantes todos. Pero ¿quién se da cuenta de nuestro estado de ignorancia? Nuestro estado de ignorancia se da cuenta una persona con un nivel de conciencia más alto que el nuestro. Es decir, que nosotros actuamos desde la ignorancia. Por ejemplo, tú, si tienes críos pequeños, tú ves que de repente van a hacer cosas y dices, pero no lo hagas, que te vas a hacer daño. Y el niño, como es muy cabezón, él quiere hacerlo. Y lo termina haciendo. Y cuando lo hace, a lo mejor se da un golpe, se tropieza, se hace daño, termina llorando, se ha hecho sangre. Pero el niño no hace eso para hacerse daño, porque nadie quiere hacerse daño. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento, el padre y la madre ven al niño que se acaba de hacer daño y lo que hacen es, desde la condescendencia, sin enfrentarse con el crío, dice, venga, tranquilo, que ya verás cómo no te vuelve a ocurrir la próxima vez. Y no nos enfadamos. Pero en el mundo de la empresa ocurre lo mismo. Sí. ¿Cuántas veces tú a una persona le dices, no hagas eso, que no, y el fulano lo hace? ¿Pero qué ocurre? La reacción de la persona cambia. Porque cuando el padre o la madre no se enfrentan con el crío porque son condescendientes. Pero en el caso de cuando está en la empresa, la reacción de la persona es totalmente distinta y se enfada y tienen una situación bastante incómoda, pero la situación es la misma, es un estado de ignorancia. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué en la primera el padre o la madre no reacciona? Porque no les afecta en el ego. ¿Y por qué en la otra sí? Porque no se sienten escuchados, porque no se sienten, dijéramos, respetados. Y ese tipo de cosas hace que la persona reaccione y pierda el equilibrio. Pero la situación es un estado de ignorancia. Pero claro, yo no te puedo decir a ti, Ángel, es que eres ignorante. Porque si yo te dijera eso, yo te estaría tocando el ego. Y entonces, si te toco el ego, no puedo mantener un diálogo correcto contigo. Porque desde el ego, yo te actúo el yo niño. Y entonces yo, con el yo niño, no puedo mantener una conversación adulta. Entonces, cuanto más alto es el nivel de conciencia de una persona, sabe que menos hay que tocar el ego. Porque la idea es poder hablar desde la comprensión. Y el ego no permite comprender, porque te oculta la visión. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Debemos de vernos todos como personas a las cuales debemos enseñar? No. Es más, hay una frase que dice, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. ¿Qué significa? Hay información que uno puede saber, pero la persona no está preparada para recibir. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, y sobre todo en este mundo del coaching, en el mundo de la formación, es como que la gente quiere dar muchos consejos. Y la idea es que desde esa situación las personas se vuelven invasivas. ¿Por qué? Porque al final el dar ese consejo por darlo es que realmente ¿por qué lo quieres dar? Lo quieres dar para quedar bien. Entonces no es un consejo, es un ego que te quieres quedar bien con la gente, ¿no? Entonces la información te la tienen que solicitar, te la tienen que pedir. ¿Qué pasa? Que dices,
Claro, pero Javier, yo estoy en una persona y ¿qué ocurre? Y yo estoy viendo que está cometiendo errores y le tengo que decir algo. Vale. Entonces, en ese momento hay una premisa fundamental y es: por la boca muere el pez y todo el mundo es preso de sus palabras. Si yo te digo una determinada información a ti, Ángel, es mi información, es mi punto de vista. Entonces yo tengo que lograr que tú lo digas. Pero para que yo logre que tú lo digas, influye muchísimo la intención que yo pongo en el proceso. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar la misma pregunta con una intención para demostrarte que eres un inútil, o yo puedo poner puedo utilizar la misma pregunta para comprender desde dónde dices eso. La pregunta es la misma, pero la intención cambia. Y la intención se siente. De hecho, hay un vídeo en internet muy bueno de una película de Wayne Dyer que dice El poder de la intención. O sea, la intención se nota porque el ser humano recibe 11 millones de bits de información por segundo, de los cuales solo recibimos de forma racional 40 bits. Lo demás viene todo al subconsciente. Por eso hay veces que tú estás con gente y dices, esa persona no me gusta. Y un amigo tuyo con quien estés te dice, oye, ¿pero por qué no te gusta? No lo sé, pero tú has sentido algo. Y luego el tiempo muchas veces te ha corroborado lo que tú sentiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Recibimos mucha información, pero no sabemos explicarla. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos que lograr es que la intención que pongamos, o sea, si yo veo que la persona está haciendo determinadas cosas y las está haciendo de forma errónea, yo necesito comprender por qué hace eso, porque nadie, desde su sano juicio, va a hacer las cosas para estropear el entorno, para jorobar las cosas, para generar un mal clima. Es un estado de ignorancia, entonces necesito comprenderlo. Y para ello tengo que preguntarte e interesarme de forma co-creativa por qué haces esas cosas. Y me las tienes que decir. Pero por curiosidad, no para, ves cómo eres un inútil, ves que eres un ignorante, porque entonces se me va a ver a dónde quiero llegar. Esto es como cuando a ti te llaman con un speech de venta a una empresa de telefonía y tú ves que te están haciendo preguntas y te están encerrando y tú lo sientes que te están encerrando y dices, no me gusta, porque sientes que estás manipulado. Y desde la manipulación te cierras en banda. Bueno, pues esto es igual. Cuando la intención no es sana, te vas a sentir manipulado. Por eso yo nunca utilizo en persuasión la palabra convencer, porque si tú convences a alguien, otro pierde.